¿Pueden todos oírme y todos verme? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Bien. Buenos días a todos y todas los que no haya saludado todavía. Bienvenidos a este curso de cálculo integral y ecuaciones diferenciales para el programa de economía. Y nuestra sesión de hoy, que es la sesión inaugural, en su primera parte, lo que yo quisiera hacer es describir la estructura del curso, fundamentalmente su metodología, sus recursos, hacia dónde va orientada. Vamos a hablar de la evaluación, claro está. Vamos a hablar de algunas normas sobre nuestras sesiones de clase. Y a eso quiero dedicar la primera parte del curso. Puede ser un poco extenso, pero para mí es muy importante que esta información sea totalmente clara para ustedes. Y en la segunda parte del curso vamos a iniciar ya con la temática, es decir, en la segunda parte de la sesión, a las 11, en la segunda hora, y vamos a iniciar con un pequeño diagnóstico sobre sus conocimientos previos para afrontar este curso. Entonces, eso es lo que pretendo hacer la sesión del día de hoy. Espero de todo corazón que este curso les sea provechoso para su formación profesional. Vamos a tratar de trabajar enfocados en la naturaleza de su profesión, que son las ciencias económicas. Creo que aquí todos son economistas, no sé si aquí alguien haya de administración, creo que esta es una asignatura exclusiva para los economistas. Entonces siempre vamos a tratar de estar enfocándonos hacia su formación específica en su campo de trabajo. Primero que todo, permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Carlos Romero Castro, soy profesor adscrito a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Fundación Universidad de América. Como les decía, espero poderles ser útil para su formación. Naturalmente, eso también depende del compromiso que ustedes asuman con respecto a la asignatura. Y pues vamos a iniciar, como les decía, presentando los recursos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando durante este semestre. Como ustedes bien saben, debido a la coyuntura, nosotros hemos tenido que, o nos hemos visto en la necesidad de enfocarnos en una educación presencial remota, y para poder hacerlo nosotros necesitamos ciertos recursos tecnológicos. Fundamentalmente la universidad maneja dos. Naturalmente, si nos vemos en la necesidad podremos desarrollar más, pero fundamentalmente estamos hablando de dos. El primero es Google Meet, que es esta plataforma en la cual estamos reunidos, que es a través de la cual se van a desarrollar las sesiones sincrónicas de clase. Es decir, las sesiones donde tanto ustedes como yo vamos a estar al mismo tiempo compartiendo, debatiendo, discutiendo acerca de las temáticas del curso. Estas reuniones sincrónicas se desarrollarán en las sesiones o en los horarios, establecidos. Esos horarios son hoy de 10 a 12 y el martes. ¿Alguien me puede recordar cuál es el horario para el día martes, por favor? Marco, creo que el martes es de 9 a 11. ¿De 9 a 11? Sí, señor. Bien. Entonces, martes de 9 a 11 y jueves de 10 a 12 nos estaremos reuniendo siempre en este mismo enlace.
Es decir, aquí el enlace va a ser siempre el mismo para las reuniones sincrónicas. Este enlace yo lo he compartido a través del correo electrónico institucional. Supongo que por eso es que ustedes se encuentran en esta reunión, porque habrán recibido el correo. Aparte de eso, ese enlace se encuentra alojado en la plataforma Scolaris. Creo, o mejor dicho, yo ahí en un espacio puse el enlace de reunión. Supongo que ustedes podrán ver en Scolaris también este mismo enlace y también lo voy a compartir en Moodle, que es el segundo recurso que nosotros vamos a estar utilizando. Sobre las reuniones sincrónicas solo quiero hacer algunas precisiones particulares. Fundamentalmente es que la asistencia a estas sesiones no es obligatoria y no tiene ninguna influencia sobre la evaluación del curso, ni para bien ni para mal. En eso yo quiero ser muy claro y muy franco. No se pierde por fallas, es decir, ustedes no tienen la obligación de asistir a estas sesiones. Lo recomiendo, claro está, porque pues es en estas sesiones donde ustedes pueden plantear sus preguntas y aportar a la discusión, pero pues honestamente no es obligatorio asistir a las sesiones de clase sincrónica. Más aún, estas sesiones de clase están siendo grabadas o siempre serán grabadas y el video se compartirá a través de Moodle. Entonces, en ese sentido, no hay necesidad de asistencia. Como les digo, ni para bien ni para mal. Eso significa que, pues, obviamente no pierden por fallas. Es decir, alguien podría no asistir a ninguna sesión y, sin embargo, pues, aprobar la asignatura con alta nota, siempre y cuando, pues, responda por los trabajos, por las actividades que se vayan proponiendo. Y también se puede dar el caso de que a pesar de que asistan a todas las sesiones de clase, si no cumplen con las actividades que se proponen para evaluar, pues naturalmente es posible que a pesar de haber asistido a todas las sesiones, pues no aprueben la asignatura. Yo naturalmente estoy llamando asistencia, pero no con el propósito de hacerlos perder por fallas, por decirlo de alguna forma, sino de que yo tenga como un informe, que en dado caso que me lo requieran, yo lo pueda entregar acerca de la asistencia a estas clases. Pero como les digo, la asistencia no es obligatoria. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta el momento? Sí, señor. Sí, señor. profe. ¿Todos? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso con respecto a las sesiones sincrónicas de clase, que se desarrollan, como les digo, a través de Google Meet. El segundo recurso del cual nosotros vamos a estar haciendo uso es de la plataforma institucional Moodle, que es a través de la cual se comparten todos los contenidos, todos los, ¿cómo se dice?, documentos que sean necesarios para el curso. Como les decía hace un rato, también a partir de ahí es donde se va a estar compartiendo los videos de clase. Entonces, yo recomiendo que verifiquen de una vez si pueden ingresar a la plataforma de Moodle y si pueden ingresar a este curso. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla brevemente para que vean. Pues yo creo que todos ustedes están familiarizados con Moodle, pero quiero hacer, digamos, que una pequeña inducción sobre el funcionamiento para entrar a los contenidos de esta asignatura. ¿Pueden ver en este momento mi pantalla? Sí, sí, señor. Listo. Entonces voy a compartir por el chat el enlace para ingresar a Moodle. Ahí está. Y pues ustedes simplemente entran con su usuario y contraseña, que supongo que ya la tienen. Y cuando ingresan pueden ver en sus cursos, aquí donde dice mis cursos, este curso que aparece acá, Calc, Int, SD,
raya mat, cálculo integral y ecuaciones diferenciales, ingresan y ahí se encuentra en este momento, yo no sé si ustedes lo verán con esta misma, con este mismo diseño. Si ustedes ingresan aquí a presentación, lo ven en un diseño, digamos que un poco más amplio. Y en este momento lo que se encuentra en este curso es esto que estoy presentando en pantalla. Por favor, quisiera que ingresaran a la plataforma de Moodle y me confirmaran si efectivamente pueden acceder al curso y si allí se encuentra lo que aquí les estoy mostrando. Sí, profe, sí, señor. ¿Todos o hay alguien que tenga problemas con Moodle? Por mi parte, no, profe. Listo. Por favor, si alguien está teniendo inconvenientes para ingresar ya sea al curso o ya sea a la plataforma, me lo informe para tratar de subsanar eso lo más pronto posible, porque el ingreso a Moodle es fundamental para el desarrollo de la asignatura. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo, pues. Listo. Entonces describo brevemente qué es lo que hay en este momento en la plataforma. En este momento se encuentra en la plataforma el sílabus, que es el que contiene, digamos que la estructura general del curso, la bibliografía, las competencias que se pretende desarrollar, las actividades de aprendizaje, que son una estructuración de acuerdo al nuevo enfoque pedagógico de la universidad, del desarrollo del curso. Recomiendo que descarguen esos documentos y que los lean para que estén orientados sobre cuál es, digamos, que la estructura de este curso de cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Hay otro archivo más que se llama libro de contenido. Es un libro que he estado diseñando y que estoy en proceso de diseño de los contenidos de este curso. Se encuentra la gran mayoría de las temáticas. Puede tener algunos errores o puede estar de pronto un poquitico presentado de manera no tan estética, pero les puede servir de insumo para cualquier temática que se vaya desarrollando en el curso. Entonces recomiendo que tengan esos documentos, que los revisen y que cualquier cosa, cualquier sugerencia, cualquier comentario que me quieran hacer, pues naturalmente es bienvenido. Ahí abajito aparece una pequeña reseña mía, en la cual pues digamos que describo mi formación y ese tipo de cosas. Eso fue algo que nos solicitó la universidad que les presentáramos a ustedes los estudiantes para que, digamos, de alguna forma conozcan cuál es mi bagaje para este curso. Y al final, y en esto sí quiero detenerme un poco, hay un foro al cual ustedes pueden acceder. Creo que todos nosotros estamos familiarizados con lo que es un foro. En él ustedes pueden, digamos, que discutir de manera virtual acerca de dudas, inquietudes, aportes que quieran hacer sobre la asignatura. En este momento, como pueden ver, estoy abriendo un tema de discusión en ese foro. Por favor, verifiquen si pueden acceder a él, en el cual lo que quiero que hagan, y digamos que esa sería la primera actividad que quisiera que hicieran, es que se presenten, es decir, que ustedes ingresen a esa discusión y en ella hagan una breve descripción de ustedes, nada demasiado profundo, simplemente su nombre, la carrera en la que se encuentran y el semestre en el que se encuentran. Si alguien quiere dar alguna descripción adicional, pues puede hacerlo, no hay ningún inconveniente, pero lo que quiero es que por favor hagan esa presentación con el fin fundamentalmente de verificar si efectivamente están pudiendo acceder sin inconveniente al foro y en general a la plataforma. Eso pueden hacerlo, yo esperaría o yo quisiera que lo hicieran antes de la próxima sesión de clase, esa presentación, para que la próxima clase yo pueda como revisar y tener cierta idea de la conformación de este grupo de estudio. ¿Sí me estoy haciendo entender?
Sí, señor, profe. ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor profe. Sí, señor. Listo, pues. Eso es con respecto a los recursos que nosotros vamos a usar para el desarrollo de esta asignatura. Yo recomiendo que estén ingresando frecuentemente a la plataforma porque pues ahí, como les decía, voy a compartir pues los contenidos, los recursos, cualquier material que yo considere fundamental para el desarrollo de la clase, se va a encontrar ahí. Ahí, como les digo, van a estar los videos de clase. En esa plataforma es donde vamos a estar desarrollando las actividades de evaluación, a lo cual me referiré a continuación. Y pues eso sería lo que hablaríamos con respecto a Moodle. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Mientras busco un documento, no sé qué lo hice, que quería compartir con ustedes. Ay, no, es que no lo guardé. ¿Ninguna pregunta? Hasta ahora no, profe. Ah, creo que aquí lo encontré, creo. Eso es, ya listo. Permítanme un segundo. Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a compartir algo más que considero que es también de su interés. Listo, pues. Todos pueden ver en este momento el documento en Word que les estoy compartiendo. Sí, señor, profe. Entonces, quiero describir a grandes rasgos el proceso o la política evaluativa que estaré desarrollando en la asignatura. Algunas generalidades que ustedes ya deben conocer. En este momento la universidad está usando un enfoque de evaluación cualitativa, es decir, la evaluación ya no se hace de manera numérica, o por lo menos la evaluación global del curso no se hace de manera numérica, sino que se hace de manera cualitativa a través de esos 6 niveles que ustedes están viendo ahí. Sobresaliente, muy bueno, bueno, aceptable, regular y no acreditable. Entonces la idea es que a partir de esos niveles se evalúan los distintos aspectos del curso. Y fundamentalmente hay 3 aspectos que se van a considerar en la evaluación. El que se conoce como el componente disciplinar, que es el que corresponde a los contenidos de la asignatura, por decirlo de alguna forma. Es decir, es la evaluación de cuánto aprendizaje han desarrollado a través del semestre. Hay un componente actitudinal, es decir, su actitud con respecto al curso también va a ser evaluada de acuerdo a estos niveles. Y hay un tercer aspecto que es el de aprendizaje colaborativo, es decir, su habilidad y facultad de trabajar en grupo. Quiero entrar a describir en detalle la manera como nosotros vamos a realizar esa evaluación de cada uno de esos aspectos. Para el componente disciplinar, yo he establecido un sistema de cortes en los cuales establezco un porcentaje. En cada corte, y las fechas de esos cortes se les estaré comunicando eventualmente, yo les informo cuánto, y ahí sí digamos que es cuantitativo, y también cualitativo, claro está, pero ahí asigno un número, por decirlo de alguna forma, de 0 a 5, con respecto a su rendimiento en cada uno de esos cortes. En el primer corte aparecerá una nota de 1 a 5, en el segundo corte una nota de 1 a 5 y en el tercer corte una nota de 1 a 5. Bueno, de 0 a 5, para ser más sincero. Cada uno de esos cortes tiene un porcentaje y a partir de ese porcentaje yo establezco una nota o una evaluación numérica que yo, de acuerdo a la equivalencia que ha establecido la universidad, la transformo en un concepto cualitativo. Es decir, en cada uno de esos cortes,
se establece una evaluación claramente cualitativa, también les informo sus fallas, cómo están, en qué nivel están, pero también le asigno un número de 0 a 5. Y ese número corresponde al porcentaje establecido. Y al calcular el porcentaje total, el resultado total lo convertimos, o mejor dicho, lo equivalemos a alguno de estos 6 niveles. Si no estoy mal, el nivel de equivalencia o la tabla de equivalencia de la universidad entre estos dos niveles es que de 4.5 a 5 es sobresaliente, de 4 a 4.5 es muy bueno, de 3.5 a 4 es bueno, de 3 a 3.5 es aceptable, de 2.5 a 3 es regular y de 2.5 para abajo es no acreditable. Y entonces, de acuerdo a eso, esa sería la evaluación del componente disciplinar. Yo no entro en detalle todavía de cuáles son las actividades para evaluar cada uno de los cortes. Es decir, yo no les puedo decir en este momento, vamos a hacer un parcial, o vamos a hacer tareas, o vamos a hacer... Porque eso va a ir dependiendo del avance del proceso de aprendizaje. Este nuevo enfoque ofrece una diversidad de alternativas de evaluación bastante enriquecedora. Podemos trabajar sobre proyectos, podemos trabajar sobre problemas, podemos hacer una evaluación común y corriente, podemos hacer unas tareas, podemos hacer exposiciones, pero eso no lo quiero determinar de una vez porque no quiero atarme y no quiero atarlos de una vez a que no, eso va a ser un parcial y 2 quizzes o eso va a ser una cosa o la otra, sino adoptar cierta flexibilidad de acuerdo a cómo vaya avanzando el curso. Lo que naturalmente les informaré es cuál es el valor de cada una de las actividades de aprendizaje sobre la nota del corte, pero en este momento no les puedo decir cuáles van a ser esas actividades, o prefiero no decirlo para no atarnos, porque de repente aparezca algo interesante que requiera otro tipo de actividad a las que hayamos planeado, y pues entonces la idea sería trabajar con esas actividades. Lo que sí es cierto es, como les digo, que se van a mantener siempre, y eso es lo que sí ya está establecido, estos porcentajes para los cortes. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No, profe, no, señor. Y esa es la manera como evaluaríamos el componente disciplinar. ¿Alguien iba a decir algo, perdón? ¿Alguien iba a decir algo? ¿O alguien quiere decir algo? Bien, listo. Eso es con respecto al componente disciplinar. Con respecto al componente actitudinal, yo tengo en cuenta 2 aspectos fundamentalmente para la evaluación de ese componente. La participación, es decir, los aportes, preguntas y ese tipo de cosas que ustedes vayan haciendo en el grupo, en la sesión de clase, perdón. Eso se tendrá en cuenta naturalmente a la hora de evaluar el componente actitudinal. Y el otro componente es el proceso de autoevaluación que ustedes van a ir desarrollando. Es decir, ustedes, digamos que con cierta frecuencia vamos a estar haciendo espacios de autoevaluación, y a partir de esos informes de autoevaluación que ustedes me entreguen, pues establecemos una valoración para el componente actitudinal junto con la participación. Entonces, de alguna forma, es una autoevaluación que se ve respaldada por su participación en estas actividades o en las actividades que se desarrollen durante la asignatura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me hago entender con respecto a ese aspecto, al componente actitudinal? Sí, señor. Sí, señor, profe. ¿Preguntas? Por el momento no. Bien. El tercer aspecto, que es el de aprendizaje colaborativo, ese lo vamos a evaluar a partir de la coevaluación de trabajos en grupo.
No sé si ustedes están familiarizados con ese término de coevaluación. ¿Saben qué es la coevaluación? Sí, profe, es como la calificación que los compañeros y como que el grupo le dan a cada estudiante. Efectivamente, la coevaluación es evaluación entre pares, es decir, ustedes mismos se evalúan. Pero esa coevaluación yo la hago sobre ciertos grupos, es decir, ustedes van a estar desarrollando trabajos en grupo que naturalmente hacen parte de este proceso de evaluación disciplinar y aparte de eso, ustedes realizan un proceso de coevaluación sobre sus compañeros de grupo acerca de su desempeño en ese trabajo. Entonces, por ejemplo, ustedes en su grupo de trabajo, ustedes dicen, no, mire, este compañero para mí fue sobresaliente o para nosotros fue sobresaliente, este otro compañero para nosotros fue regular, este compañero nunca lo vimos, entonces pues sería no acreditable. Y esa es la coevaluación que se va a ir desarrollando y que va a servir como insumo para la evaluación del aprendizaje colaborativo. Sobre esos trabajos en grupo, quiero mencionar que se desarrollan en grupos de trabajo, mínimo de 3, máximo de 4 estudiantes, me parece como la cantidad apropiada. En este momento, como les decía, hay 11 estudiantes inscritos, entonces la idea es que haya 2 grupos de 4 y uno de 3, pensaría que es como la conformación natural. Y esos grupos de trabajo que ustedes conforman van a ser o va a ser su grupo de trabajo durante todo el semestre. Entonces, las actividades grupales que se propongan las trabajan en esos grupos y pues entregan naturalmente la actividad que se les solicite y aparte de eso ustedes van desarrollando un proceso de coevaluación. Esa conformación de los grupos la quisiera lo más pronto posible. Naturalmente, antes de que se proponga la primera actividad grupal. Originalmente esa conformación es voluntaria, es decir, ustedes pueden trabajar con los compañeros que sientan más afinidad o que se sientan más a gusto y eso, pero sí llegado el momento en que yo les pida cuáles son los grupos de trabajo y ustedes no tengan conformados esos grupos, entonces yo procederé a conformarlos aleatoriamente de acuerdo a mi criterio. Entonces, si ustedes no conforman sus propios grupos, yo entraría a armar esos grupos de trabajo. ¿Sí me estoy haciendo entender con respecto a eso? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisiera que aclarara o profundizara? Profe, qué pena. Yo quiero hacer una intervención. Hola, compañeros, buenos días. Creo que conmigo no se conocen. No sé si todos hayan compartido ya en diferentes clases. Conmigo, la verdad, no. Me presento, soy Valentina Morales y bueno, para este caso de los grupos, de pronto al momento de que se conformaran, yo esperaría que pues todos tuviesen su afinidad y conformaran sus grupos. Al que desee tenerme en cuenta, bueno, que tal vez se comunique conmigo por algún correo aparte y bueno, gracias. Quería decir eso nomás. Profe, ya al igual que Valen, pues digamos que con ella, bueno, con Valen ya he visto unas clases, pero pues con los chicos tampoco me conozco mucho. Creo que doy clase con algunos este semestre y pues lo mismo que Valen, muchachos. Listo. Entonces, permítanme hacer la puntualidad. No estoy pidiendo los grupos de trabajo para hoy. No se inquieten por eso. O sea, no estoy diciendo ya ármense en grupos de 3 o de 4. La idea es que ustedes también se vayan conociendo, ¿no? Es decir, yo estoy pensando en que esos grupos de trabajo estén conformados, diría yo, por ahí para unas 2 o 3 semanas. Pensaría yo que es un tiempo justo para que a pesar de que no se conozcan, pues digamos que no se conozcan en este momento, pues por lo menos hayan interactuado, hayan hablado. Igual yo iré dejando actividades, que a pesar de que no sean actividades grupales, pues sería chévere que empezaran ustedes como a discutir y a trabajar entre ustedes para que vayan identificando esos grupos de trabajo. Yo sé que en esta modalidad virtual puede ser más complicada la conformación de grupos de trabajo.
Eso lo reconozco yo, pero también quiero decirles que ese aspecto del aprendizaje colaborativo es una política de la universidad. Es decir, no me lo estoy inventando yo. Está dentro de los lineamientos pedagógicos de la universidad. Creo que ustedes los han capacitado sobre eso y les han hablado de la importancia del aprendizaje colaborativo, incluso en la coyuntura de la virtualidad y la pandemia. Entonces, en ese sentido es bueno y es importante que ustedes vayan empezando a integrarse. Miren, yo no tengo ningún problema en que me utilicen ese chat que tenemos acá para que... Ah, qué pena, no había visto. Laura, Camila, ¿ya me escuchaste? Sí, profe, ya me cambié al celular porque yo no sé qué le pasó al portátil, de un momento a otro se fue el sonido, ya lo estoy escuchando bien. Qué pena con ustedes. No es que no estoy mirando el chat. Ahorita hablamos de la manera de tratar de intervenir. Es que sí, como estoy hablando, no estoy mirando el chat, trataré de prestarle un poquitico más de atención. Les decía que yo no tengo problema en que utilicen este chat para compartir teléfonos, para compartir lo que quieran compartir, para que se puedan integrar y trabajar colaborativamente. Es decir, ustedes pueden trabajar en grupo, en general, pueden hacer las actividades que se propongan en grupo, las que ustedes quieran, pero a la hora de hacer entrega de estas actividades, pues naturalmente las entregas o son individuales o son en los grupos de trabajo que hayan conformado. Pero yo no tengo ningún problema en que ustedes socialicen y trabajen y empiecen a conocerse. Al fin y al cabo, pues la idea es que esto sea también un espacio de trabajo en grupo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Algún otro comentario que alguno de ustedes quisiera hacer? Profe, una preguntita, ¿su merced maneja puntos de clase? ¿Cómo así puntos de clase? Pues el anterior profesor que teníamos el semestre pasado manejaba puntos. Nos ponía puntos, digamos, él hacía una pregunta, mandaba un ejercicio y el que se lo mandaba al grupo de WhatsApp le ponía el punto, si le quedaba bien, obviamente, el ejercicio. Pero pues, ¿son todos los profesores los que están haciendo o es solo uno? O sea, me estás diciendo, o todos manejan sistema de puntos. Es que, no sé. No, pues el semestre pasado creo que solo fueron dos, el de Derecho y ese de Matemáticas, que manejaron puntos, pero no eran todos. Sí, porque pues tengo entendido que esto es como autonomía de cada profesor, ¿cierto? ¿O me Sí, estás señor. diciendo que es? Ok. Pues a priori no lo tengo pensado. A priori no tengo pensado un sistema de puntos, de darles un punto por participación y eso. Pues naturalmente, como les digo, la participación está dentro del componente actitudinal. Pues de repente puede aparecer que yo les diga, miren muchachos, para subir tal nota o para un bono adicional, por favor entréguenme esta actividad. Pero pues como les digo, vamos a ir mirando cuáles son las actividades de evaluación a medida que vayamos desarrollando el proceso de aprendizaje. Yo por el momento que tengo en la cabeza, tengo en la cabeza actividades de proyectos, problemas que yo les voy presentando y ustedes me están entregando, pero la política, digamos que de bonos adicionales o de puntos adicionales, pues no es una política institucional, es autónoma de cada profesor y pues por el momento yo no la había considerado. Ahí iremos mirando si de repente se establece de esa forma alguna valoración adicional. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre los aspectos o sobre la política evaluativa, por decirlo de alguna forma? ¿Alguna otra inquietud? Entonces, cada uno de esos aspectos tiene una valoración cualitativa, de acuerdo a los criterios que se han establecido acá: sobresaliente, muy bueno, bueno, aceptable, regular, no acreditable. Y lo que yo hago a final de semestre es que a cada aspecto le doy una evaluación, eso lo subo a Scolaris y el sistema, de acuerdo a un algoritmo propio que se ha establecido, que maneja la universidad,
a partir de esa valoración de cada uno de esos componentes, establece la evaluación global del curso. Es decir, yo, por ejemplo, digo, tal estudiante en disciplinar fue sobresaliente, en actitudinal fue aceptable, en colaborativo fue muy bueno, por ejemplo. Yo subo esa información en cada uno de los aspectos y al final el sistema determina, de acuerdo a esas valoraciones, la evaluación global del curso. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Claro, totalmente claro cómo va a funcionar la evaluación. ¿Sí o no? Que no los oigo. ¿Sí me están oyendo ustedes? Sí, profe, sí, señor. Listo. Asumo entonces que no hay ninguna pregunta con respecto a este aspecto. Bien. Quisiera hablar de dos cositas adicionales. La primera es lo que yo llamaría las normas de estas sesiones sincrónicas. La primera es con respecto a la manera como vayan a participar. Yo les pediría que por favor, si tienen alguna pregunta, o sea, pregunten lo que quieran, lo que consideren pertinente. Pues precisamente ese es el propósito de este espacio. Pero traten de no hacerlo abruptamente. Me explico. Traten de no como entrar a, mientras yo estoy hablando, interrumpir, o mientras alguien esté hablando, como interrumpir lo que se esté conversando para hacer su intervención. Creo que ustedes saben muy bien que aquí en Google Meet, precisamente, ahorita lo usó un estudiante, existe esta herramienta de levantar la mano. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún aporte o algo así, simplemente levantan la mano, oprimen esta opción, y cuando yo lo considere pertinente, cuando termine de hacer mi exposición o cuando considere que es pertinente hacer intervenciones, yo tendré en cuenta quiénes han levantado la mano y procederé a darle el uso de la palabra. Es decir, lo que les pido es que no vayamos como a interrumpirnos, porque en este contexto, pues todo se hace como más complicado si entra a hablar uno, si entra a hablar el otro al mismo tiempo. Entonces tratemos de hacer uso de esta herramienta. Para ver si hay claridad sobre el uso de esta herramienta, yo quiero que por favor, en este momento, todos activen esa opción de levantar la mano para ver si estamos entendiendo y si sabemos dónde se encuentra ubicada. Listo. Bien. Listo. Entonces, siempre haremos eso, o trataremos de hacerlo. Si tienen alguna pregunta, por favor, ustedes activan esa opción y yo estaré pendiente de quién levanta la mano y diré, ah, bueno, esta persona levantó la mano, esperemos, voy a terminar mi intervención o voy a terminar lo que esté diciendo y le doy el uso de la palabra. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Claro? ¿Claro eso? Es para evitar como esa... Sí, como ese enredo que se forma a veces, sobre todo en esta modalidad, que todos empiezan a hablar de un lado y del otro y yo no sé quién está hablando y como nadie sabe quién va a hablar o no, pues empiezan como a atropellarse las intervenciones y hacen un poquitico más complicado el desarrollo de la sesión. Naturalmente, como les digo, pregunten todo y hagan todos los aportes que ustedes consideren necesarios. Mi función naturalmente aquí es tratar de solventar las dudas que se presentan de la mejor manera que se pueda. Otro comentario que quiero hacer, y en esto quiero ser, si quieren pueden bajar la mano Iván y Karen, y en esto sí quiero ser muy franco y muy honesto, y espero que no vaya como a ofender ni a herir nada de lo que vaya a decir, porque no lo digo con ninguna mala intención. A mí me queda muy complicado saber si ustedes realmente están ahí. A mí me queda muy complicado saber si realmente ustedes
no dejaron simplemente el usuario activado y se fueron a realizar otras actividades y lo único que está presente acá, por decirlo de alguna forma, es su usuario. Para mí es muy complicado establecerlo. Digamos que no me voy a poner en ese juego de tratar de mirar a ver quién está y quién no está, pero lo que sí voy a hacer y lo que sí puedo hacer es hacer preguntas. Decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Karen Sofía, ¿estás ahí? Sí, señor. Listo. Y entonces puedo plantearte una pregunta sobre la temática que se esté discutiendo y de acuerdo a si me respondes, o sea, si tu intervención realmente representa que has estado prestando atención a la clase y ese tipo de cosas, pues eso se va teniendo en cuenta para la evaluación de la participación en las sesiones de clase. Entonces, como les digo, no es que yo me vaya a poner a mirar si todos están o no están, pero puede ser que en un momento específico les diga, tal persona, contéstame tal pregunta. Y pues si la persona no me contesta o a la hora de contestar me evidencia que no ha estado prestando atención a nada de lo que se ha estado diciendo, pues naturalmente eso empieza a afectar el componente actitudinal de la evaluación. ¿Sí estoy haciéndome entender ahí? ¿Sí estoy siendo claro? Lo digo como para que no haya como sorpresas, que alguien diga, no, pero es que usted me llamó y yo no estaba, yo no sabía que tenía que estar. Tengan en cuenta que yo puedo hacer eso en cualquier momento que lo considere pertinente. Otro comentario obvio es que, por favor, mientras yo esté interviniendo, traten de mantener los micrófonos desactivados. Cuando vayan a intervenir, cuando se les dé el uso de la palabra, activan el micrófono e intervienen, pero en general traten de no tener activo el micrófono porque el ruido ambiente de sus hogares pues a veces es un poco molesto y puede afectar el desarrollo de la clase. Bien. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? Bien, listo. Y ya para cerrar esta introducción, me disculpo por lo larga que pueda haber sido, pero me parece que todo lo que se planteó fue totalmente pertinente. Yo quisiera hacer llamado a lista con el fin de verificar si efectivamente están inscritos, si efectivamente no tienen algún problema, que no aparezco en lista, o que hay un compañero que está en la lista pero pues no aparece acá, simplemente por clarificar que todos estemos. Y como un ejercicio para quitarle impersonalidad a esta nueva dinámica, yo quisiera que el llamado a lista lo contestaran con la cámara activada para conocerlos, por lo menos para decir que una vez en el semestre los vi, supe quiénes eran, porque pues yo siento que el mayor riesgo de esta metodología es que como que nos despersonalicemos y hablemos simplemente como entes a través de un computador y no como seres humanos. Entonces me parece que es una actividad útil para mí y para todos, que por lo menos una vez nos veamos con las cámaras activadas y podamos ver cuál es la persona que está detrás de ese perfil que aparece en Google Meet. Entonces voy a hacer el llamado a lista, por favor activen sus cámaras, como para que cuando yo diga su nombre, los pueda ver y diga, ah, él es tal, y pueda estar haciendo una identificación de todos nosotros. Entonces, activen sus cámaras y voy a iniciar con el llamado a lista. Por favor. Ah, ¿dónde lo tenía listado? Pues. Bien, bien, bien. Entonces arranco. Bernal Hernández, María Vanessa.
Sí, señor. Espera. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor, todos, para irlos viendo? María Vanessa, gracias. No vayas a apagar la cámara todavía. Ciprián Almario Santiago. Listo, ahí te veo. ¿Me escuchas? Listo. Sí, señor, profe. Listo, pues. González Roa Daniel Andrés. Presente, profe. Listo. Higuera Álvarez Catalina. Presente, profe. Listo. Leal Carrero Santiago. Presente, profe. Listo. Morales Ospina Valentina. Presente, profe. Listo. Patiño Cortés Juan Sebastián. Presente, profe. Listo. Peña Garzón Laura Camila. Presente, profe. Listo. Porras Suárez Karen Sofía. Presente, profe. No te veo. Ah, ya te veo. Listo. Rojas Contreras Hanna Gabriela. Presente, profe. No te veo. Ah, ya te veo. Sí. Listo. Y Torres Zárate Iván Yesid. Presente, profe. Listo, pues. Bien. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Un placer. Vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos y a las 11 en punto vamos a iniciar con el curso. Entonces, voy a hacer como una breve introducción de qué pretende el curso y vamos a entrar ya, como les decía primero, como a establecer un diagnóstico de los conocimientos previos que requieren este curso. Entonces, descansemos. Son las 10:52 en el mío. A las 11:01, 11:02 estaré iniciando con la sesión, ya entrando en la temática del curso. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Entonces nos vemos en 10 minuticos.
¿Me escuchan? Sí, señor profe. ¿Todos están ahí? Quiero hacer una breve, aunque eso está, digamos que en el syllabus, que está en la plataforma, pero quiero hacer como una breve exposición acerca de la estructura general de este curso. Este curso tiene dos bloques que precisamente son como establecidos por el nombre de la asignatura. Hay una parte que se centra exclusivamente en el estudio del cálculo integral, que es el cálculo de integrales y los métodos y aplicaciones que existen para ese cálculo de integrales. Naturalmente vamos a tener la necesidad de definir lo que es una integral, eso lo haremos eventualmente, y a partir de esa definición vamos a tratar de establecer los métodos para encontrar y calcular esas integrales y vamos a hablar de qué problemas, especialmente de las ciencias económicas, se pueden resolver o se puede aproximar su solución a partir del cálculo de integrales. Ese sería, por decirlo de alguna forma, nuestro primer bloque. Y el segundo bloque, que es el que corresponde a las ecuaciones diferenciales, es el estudio de cierto tipo particular de ecuaciones que representan ciertas magnitudes relacionadas con el concepto de integral. Es decir, cuando veamos la segunda parte, va a ser fundamental todo el trabajo que hayamos desarrollado en esa primera parte de cálculo de integrales, de métodos de integración, de las distintas aplicaciones, porque esa teoría impacta fuertemente en la solución de ecuaciones diferenciales. Y también sobre las ecuaciones vamos a hablar de métodos de solución de ese tipo de ecuaciones y de aplicaciones de esas ecuaciones diferenciales. Entonces, como pueden ver, ese concepto de integral atraviesa completamente la estructura de este curso. Y ese concepto de integral está fundamentado en lo que se conoce como las antiderivadas de una función. Y hacia allá es que pretendería yo ir el día de hoy, hacia que al final de la sesión como que tuviéramos una idea clara de a qué se refiere el concepto de antiderivada. Y como su nombre nos indica, ese concepto de antiderivada está totalmente fundamentado en el concepto de derivada de una función. Y derivadas de funciones es una temática que ustedes desarrollaron en su curso anterior de cálculo diferencial, creo que así se llama, ¿cierto? Cálculo diferencial se llama el curso anterior. Sí, ¿Sí profesor. me están oyendo? Listo. ¿Con quién vieron cálculo diferencial? Profe, pues yo lo vi hace 2 semestres, el semestre pasado y fue probabilidad y estadística y lo vi con Hillman. ¿El cálculo diferencial lo viste con Hellman? Yo también lo vi Sí. con Helman, profe. Listo. Yo el cálculo lo vi con Johnny Osorio. Y en todos ellos trabajaron el concepto de derivada de funciones. Sí, señor. Sí, señor profe. Entonces, yo considero pertinente, y a eso quiero como dedicar parte de lo que queda de sesión, yo considero pertinente que revisemos cuál es el conocimiento con el que ustedes vienen con respecto a el cálculo de derivadas. No voy a entrar tanto en lo conceptual,
ni en lo aplicativo de las derivadas, aunque eventualmente de repente tengamos que recordar para qué se usaban las derivadas de las funciones, qué tipo de problemas solucionaban, pero en este momento quisiera centrarme en la parte operativa, en lo que se conocen como las reglas de derivación y también un poquitico en lo que es la notación del cálculo de derivadas. Y entonces quiero que miren lo que estoy compartiendo en la pantalla. Son 8 funciones muy sencillitas, en las cuales el ejercicio simplemente es calcular la derivada de la función. ¿Qué me dicen con respecto a esos ejercicios en cuanto a nivel de dificultad? ¿Están muy fáciles? ¿Están fáciles? ¿Están trabajables? ¿O están complicados? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, pues en mi caso creo que hay algunos que están fáciles, o sea, son claros, y hay otros en los que de pronto no me acuerdo mucho de las funciones, de cómo derivarlas, pero pues no, sí están trabajables. Listo. ¿Para alguien representa un gran nivel de dificultad ese ejercicio que estoy proponiendo? Entonces, ¿quién me iba a decir algo, perdón? No, profe, qué pena, no estaba de acuerdo con mi compañero, como que sí hay algunas que se olvidan por de pronto el tiempo de haberla visto, la materia, pero son solucionables. Listo, pues. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio. Miren, yo personalmente considero que 10 minutos es suficiente para el cálculo de esas derivadas que estoy proponiendo ahí. Entonces, a priori, vamos a trabajarlas o vamos a mirarlas 10 minutos. Y transcurridos esos 10 minutos, empiezo a preguntarles con respecto a el cálculo de cada una de esas derivadas que aparece ahí. Y una vez revisemos estos ejercicios, quiero utilizarlos como pie de entrada al concepto de antiderivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 10 minuticos, por favor, para que me ayuden a calcular esas derivadas que estoy presentando acá. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Levanten la mano si están de acuerdo. Listo, pues. Bajen la mano y entonces trabajen esos ejercicios. 10 minuticos y entramos a discutirlos. Dime, Juan Sebastián. No, profe, qué pena, se me activó la opción de levantar la mano. Listo.
¿Pueden oírme todos? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. ¿Cómo están con estos ejercicios? Bien, profe, pues ya me falta uno para terminar, el último que está como un poquito más largo. Listo, pues. Bien. Vamos a verificar cómo van con los primeros. Iván, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Tú me puedes regalar la derivada del primero? Es f de x prima por igual a 4x a la 3. Entonces, el énfasis en la notación, ¿no? Si yo tengo una función que llamo f de x, su derivada se denota como f' con una tildecita de x, y en este caso es 4x a la 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Para todos claro? Sí, señor. No olviden la regla que cuando yo quiero derivar una función potencia, es decir, x a la algo, la derivada es bajar el número y restarle 1 al exponente. Entonces aquí, en este caso, la derivada de x a la 4, pues es 4x a la 3. Si fuera x a la 5, sería 5x a la 4. Bien. Santiago Leal, ¿me escuchas? Sí, señor profe. Listo, pues. ¿Me puede regalar la derivada de la segunda función? Sería f' de x Sí. de... Igual. Uy, ¿cuál es la segunda? De a la x. De a la Dime, x. perdón. Profe, pero esa de a la x no la puedo hacer. No, pero te estoy pidiendo la de 1 sobre x al cuadrado. Ah, sí, sí, yo estaba confundido. Es menos 2 sobre x a la 3. ¿Por qué? ¿Cómo la hiciste? Fíjense que aquí aparece una participación. Dame un segundo, Valentina, y que Santiago me conteste. ¿Cómo la hiciste, Santiago? ¿Qué procedimiento utilizaste para calcularla? Dime, Valentina, tú que tienes levantada la mano. Profe, pues mi solución es menos 2x a la menos 3. Que es lo mismo, ¿no? Sí, señor. Es lo mismo. ¿Saben por qué da eso? ¿Sí recuerdan por qué da eso? Cuando yo tengo 1 sobre x al cuadrado, eso es lo mismo que decir, ay, ¿por qué me lo desapareció? Es lo mismo que decir x a la menos 2. Ustedes creo que conocen eso. Porque cuando yo tengo un exponente negativo, un exponente en el denominador, para subirlo le cambio el signo. Y pues como tengo x a la menos 2, yo puedo derivar haciendo uso de la misma regla de siempre. Bajo el menos 2
y me queda x a la menos 2 menos 1, que eso es x a la menos 3. ¿Sí estamos de acuerdo, Santiago? Sí, señor. Bien. Laura Peña, Sí, señor. ¿me puede regalar la derivada de raíz de x? De raíz de x es f' de x igual a 1 sobre 2 raíz de x. Sobre 2 por raíz de x. ¿Cómo la hiciste? Sobre 2 por raíz de x. Listo. ¿Utilizaste algún procedimiento para calcularla? Profe, esos eran... el profesor Johnny nos las hizo aprender porque son derivadas, ¿cómo fue que les dice? Ay, Dios mío, como los productos notables, más o menos él nos dijo que era algo así, entonces pues yo me las aprendí. Ah, perfecto. Listo, pues. Gracias, Laura. Ah, ¿por qué me queda esto así? La razón por la que eso da 1 sobre 2 raíz de x, me parece importante que ustedes como que lo conozcan, es decir, que no solo como que se las memoricen, sino que sepan de dónde provienen, es por lo siguiente. Cuando yo digo raíz de x, eso es lo mismo que decir x a la 1/2, porque toda raíz se puede convertir en un exponente fraccionario. Raíz cuadrada de x es x a la 1/2, raíz cúbica de x es x a la 1/3, y así. Entonces, si yo aplico, y dense cuenta que aquí siempre es la misma regla. Si yo aplico la regla de que bajo el exponente y le resto 1, al derivar, eso me quedaría 1/2 de x a la menos 1/2, porque 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y eso, simplificado, es precisamente lo que nos acaba de presentar Laura. Bajo el exponente, 1/2 por x, y a 1/2 le resto 1. Entonces, 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y entonces eso me queda 1/2 de x a la menos 1/2, que de acuerdo a normas de simplificación de las expresiones algebraicas, es lo mismo que decir 1 sobre 2 por raíz de x. ¿Sabías eso, Laura? Sí, profe, sí, señor. El Listo. profesor Johnny nos había explicado muy bien ese procedimiento. Listo, pues. Bien. Entonces, dense cuenta que hay una regla básica para el cálculo de derivadas, que es cuando tengo una potencia, y una potencia es x a la algo, o mejor dicho, la variable a la algo, porque no siempre la variable se va a llamar x. Lo que yo hago es bajo el exponente y le resto 1 al exponente. Y dense cuenta que todos estos tres ejemplos siguen la misma estructura. Este ejemplito de acá cambia, y este obedece a otra regla de derivación. Escúchame un segundo. F de x igual a e a la x. Aquí sí este va a ser voluntario. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada de e a la x? C a la x. El mismo e a la x. El mismo e a la x es la derivada. Esta es una función y es la única que al derivarla me da exactamente la misma función. ¿Por qué? No sé si les habrán explicado cuál es la justificación. Digamos que esa, como bien decía Laura, es otra de esas derivadas. Yo las llamo derivadas de tabla, es decir, derivadas que uno como que se aprende de cultura general, por decirlo de alguna forma, pero pues digamos que es algo bien conocido. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Todos Sí, señor. salimos hasta ahí? Profe. Listo, pues. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario o alguna cosa? Bien.
Gracias, Laura. Catalina Higuera. La siguiente, profe. Sí. ¿Recuerda la derivada del logaritmo natural? Sí, es 1 sobre X. 1 sobre X. Muchísimas gracias. Esta también es otra, digamos que de tabla. Es decir, no es que haya un procedimiento para calcular esta derivada. Hay lo que llaman una demostración, pero no vamos a entrar en esos detalles teóricos matemáticos. Lo cierto es que la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Bien. Estas derivadas que aparecen acá, estas tres, no son derivadas de tabla. No son derivadas que uno se memorice. Son derivadas que uno calcula haciendo uso de ciertas reglas de derivación. La razón de ser de eso es que fundamentalmente cuando uno trabaja con operaciones, suma, multiplicación, división, hay unas reglas específicas para el cálculo de esas operaciones o de esas derivadas de esas operaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la derivada de x al cuadrado más raíz de x, como eso es una suma, la derivada de eso obedece a la ley de la suma. Que la ley de la suma me dice simplemente que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Si están familiarizados todos con esa regla de derivación, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Sí la habían escuchado alguna vez? ¿Todos familiarizados? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, de acuerdo a eso, María Vanessa Bernal, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Tú me puedes regalar la derivada de esta función? X al Sí, cuadrado más señor, raíz de X. eso quedaría 2 de X más 1 partido en 2 raíz de X. Listo. Miren cuidadosamente qué es lo que está pasando. Yo quería derivar esta suma y entonces eso fue la derivada de X al cuadrado, que eso es 2X, más la derivada de raíz de X, que esa ya la habíamos hecho aquí arriba, que eso simplemente es 1 sobre 2 raíz de X. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor, profe. Listo, pues. Gracias, María Vanessa. Bien, entonces, ¿qué pasa con el producto? Es la pregunta que vendría a continuación. Yo estoy multiplicando y es importante que ustedes identifiquen, y yo creo que ese ejercicio lo hicieron en el curso anterior, cuando una función es una suma, cuando es una multiplicación, cuando es una división. Y en este caso hay una multiplicación. Yo tengo la función x por e a la x. Y cuando uno tiene una multiplicación, hay una regla particular para calcular la derivada de una multiplicación o la derivada de un producto. ¿Alguien me podría decir cuál es esa regla de la multiplicación? Creo que sería la derivada del primero por el segundo término, más el primer término por la derivada del segundo término. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Sí, cuando uno habla de la derivada de un producto, la regla que hay es que la derivada de un producto es la derivada del primero. ¿Alguien recuerda cuál es la derivada de x? 1, profe. 1. Eso también es otra derivada, digamos que de conocimiento general.
por el segundo sin derivar, es decir, por e a la x, más el primero, así como está, sin derivar, x, por la derivada del segundo. Pero pues la derivada de e a la x, ya habíamos dicho que era e a la x, entonces esto sería esta derivada. Hay cosas de simplificación bastante obvias. Por ejemplo, 1 por e a la x es lo mismo que decir e a la x. Y pues esta queda exactamente igual. Y esa sería la derivada de x por e a la x. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Algún problema hasta ahí? ¿Todos claritos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Asumo que no. Y este es un cociente. Y cuando yo voy a derivar un cociente, también hay una regla para el cociente. ¿Alguien recuerda la regla del cociente para las derivadas? Levantan mano. Catalina Higuera y Juan Sebastián. Bueno, hay 2 manos levantadas, pero Laura, uy, un montón, hay 3 manos levantadas. ¿Es para responder la pregunta o para hacer una pregunta? ¿Vale? ¿O son errores del uso de la manita? Catalina, tiene la mano levantada. Es para responder, profe. Listo. Dime, Vale, Catalina. pues es el denominador derivado por, el numerador derivado por el numerador menos el denominador, el numerador normal y el numerador derivado y por el numerador, todo eso dividido por el denominador elevado a la 2. ¿Sí lo entendieron? Me enredé yo sola. Yo siempre lo recuerdo de esta forma. La derivada del de arriba, en este caso es 2x, por el de abajo sin derivar, que en este caso es el logaritmo natural de x, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, que la derivada del logaritmo natural ya hemos dicho que era 1 sobre x, sobre el de abajo al cuadrado. Voy a escribir el de abajo al cuadrado de la manera más usual posible. Esto lo escribo, esto. No me quedó. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Claros todos hasta ahí? Sí, señor. Quiero cerrar con una última derivada. A ver cómo les va con esta. ¿Cuál es? ¿Cómo es que es? Ustedes no vieron mucho de funciones trigonométricas, ¿cierto? ¿O sí hablaron de funciones trigonométricas cuando hablaron de derivadas? La derivada de la función seno, la derivada de la función coseno. Porque eso comúnmente no se ve en economía, pero de repente algún profesor habrá hablado de eso. ¿Qué me dicen? Profe, pues yo las recuerdo por allá en el colegio, un poco. Pues yo No nos metamos con en este funciones momento trigonométricas. creo que Sigamos sí, con las pero funciones usuales que se manejan en las ciencias económicas. Quiero que miremos esta función. A ver, ¿cómo es que...? Escribamos esto. Logaritmo natural. Y códigos para simplificar esto.
Logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Quién se anima a decirme cómo calcular la derivada de esa función? Permítanme un segundo. Listo. ¿Quién se anima a decirme cómo es la derivada de esa función? ¿O le suena muy estrambótica? Voy a hacer una ronda. Hanna Rojas, ¿me escuchas? Hanna. No está al parecer. Karen Porras, ¿me escuchas? ¿Me decías, Hanna? Sí, profe. Listo. Te estaba preguntando, la derivada de esa función. X prima, bueno, fx prima, 1 partido de logaritmo natural de x por 2. No. O mejor dicho, ¿están de acuerdo con ella? Yo le entendí esto. Yo lo escribo. Yo le entendí. Uno sobre esto. Profe, pues yo creo que yo tengo la respuesta, o sea, no sé si está bien. Yo creo que, o sea, esa no es. Ella dijo, No, eso fue lo que tú dijiste, ¿cierto, Hanna? No, profe, sería 1 partido de x al cuadrado Ah, ok, ok. por 2x. Voy a poner el 2x acá con un símbolo de por para que no se me diferencie. ¿Qué regla aplicaste para derivar eso? La regla de la cadena. Esa es la llamada regla de la cadena, ¿no? ¿A todos les suena familiar esa regla de la cadena? No, profe, la verdad es la primera vez que la escucho. Listo, pues. Cuando yo tengo una función metida dentro de otra, eso es lo que uno llama una composición. Por ejemplo, mira que aquí yo tengo x al cuadrado dentro de un logaritmo. Las derivadas de esas funciones, de esas compuestas, se calculan haciendo uso de lo que uno llama la regla de la cadena. La regla de la cadena lo que me dice es que a la hora de derivar esto, yo derivo la función que está afuera, que es este logaritmo natural, que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero la derivada de esta externa, o sea, de esta función que está afuera, yo en vez de poner la x, pongo la función que está adentro. Entonces, la derivada del logaritmo natural sería 1 sobre x, pero como aquí está dentro de x al cuadrado, queda 1 sobre x al cuadrado, multiplicada por la derivada de la función que está adentro, que en este caso es x al cuadrado, y entonces esto sería 2x. La regla de la cadena dicha de una manera un poquitico más larga o más formalizada es que la derivada de una compuesta es la derivada de la externa reemplazada en la interna por la derivada de la interna. Parece un juego de palabras, pero a grandes rasgos lo que me dice es derívelo de afuera, evaluado en lo que está dentro, y multiplíquelo por la derivada de lo que está adentro. ¿Segura que nunca la habías escuchado? ¿Quién fue la que dijo que no la había escuchado nunca? Yo, profe, qué pena. No, sí la había escuchado, pero no como la regla de la cadena. Ya. Listo, pues. El nombre oficial es regla de la cadena y es para derivar funciones compuestas. Miren,
Algo fundamental para este curso, algo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, es calculando derivadas. Y cuando hablo de calcular derivadas, hablo de cualquier tipo de derivadas. Lo que he exhibido acá con este diagnóstico son las reglas básicas de derivación. Pero como ustedes muy bien deben saber de la experiencia que adquirieron en su curso anterior, uno puede mezclar todas esas reglas o mezclar muchas funciones, es decir, yo puedo coger una multiplicación con una suma, con una división, y eso es toda una función y tengo que derivarla. Y entonces ahí yo tengo que aplicar las reglas apropiadas para el cálculo de la derivada. Pero lo que es un hecho, ahí estoy escuchando que alguien quiere participar. Dime, Laura. Profe, una preguntita. ¿Vamos a utilizar las derivadas parciales? No. Uy, bueno. Ah, no, mentiras. No, mentiras. ¿Ustedes hablaron de derivadas parciales? Sí, profe, alcanzamos a ver yo alcancé a ver con el profe Johnny, pero pues yo la verdad, profe, quedé como mal en eso, no, o sea, no. Mira, te lo digo de una vez. Para esta primera parte, no. Pero de repente, de pronto, para ecuaciones diferenciales, para la parte de ecuaciones, sí vamos a necesitar en algo muy específico calcular derivadas parciales. Pero yo tenía planeado, porque tengo entendido que ustedes no habían visto derivadas parciales, que yo hacía una breve explicación del funcionamiento de esas derivadas parciales. Pero eso es ya muy adelante y unas ideas muy sencillas y para algo muy específico. ¿Listo, Laura? Ok, profe, gracias. No, a ti. Listo, pues. Entonces les estaba diciendo que en el trabajo de este curso nosotros vamos a tener que derivar con muchísima frecuencia. Y entonces es fundamental que ustedes tengan claro cuál es la manera de derivar cualquier función de una variable que se les presente. En el momento en que aparezca una función específica, pues vamos a calcular la derivada. Si realmente todos están confundidos con el cálculo de la derivada, yo no tengo ningún problema en calcularla, pero no podemos hacer un repaso de todo el proceso de derivación porque eso hace parte del curso anterior. Eso quiero clarificar. Es fundamental saber derivar y lo que yo quería ver en este diagnóstico es cómo con lo básico estaban. Y veo que a grandes rasgos están bien con las derivadas básicas. Pero ustedes saben que esto se puede complicar a límites bastante grandes. Y entonces, pues ahí es importante recordar cómo funcionaba el proceso de derivación. Yo les recomendaría repasar en general, aunque veo que están bien con lo básico, pero ejercicios un poquito más complicados. Voy a ver si, pero no es un compromiso, es simplemente una idea que se me ocurre, si esta semana les subo un pequeño taller no evaluatorio de derivadas más complicadas, para que ustedes como que puedan repasar y revisar esos conceptos. No es un compromiso, voy a intentarlo. Lo que pasa es que yo ando como pues con el tiempo muy medido, pero voy a tratar de dejarles ese taller. Quiero cerrar la sesión de hoy, porque ya se nos está acabando, con una pregunta, que es la pregunta orientadora. Y miren, aquí yo quiero ser como muy específico. No es una pregunta para que piensen en la respuesta, porque precisamente en solucionar esa pregunta es que se nos va gran parte del curso, sino es una pregunta para que ustedes entiendan qué es lo que se está preguntando. Entonces, la reflexión sobre la pregunta que dejo no es para buscarle la solución, porque vuelvo y repito, la solución de eso es prácticamente toda la primera parte del curso, sino para que ustedes entiendan qué es lo que realmente estamos tratando de encontrar. Entonces, dejo planteada la pregunta porque es la pregunta orientadora de esta primera parte del curso.
la pregunta orientadora, porque no me está aumentando la fuente. Y es una pregunta a la que vamos a estar haciendo referencia todo el tiempo, es ¿cómo hago para encontrar una función si conozco su derivada? Esa es la pregunta orientadora de esta primera parte del curso. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? Me dan una función y le calculo su derivada. Lo que nosotros vamos a hacer en esta primera parte del curso es devolvernos en ese proceso. Y es, si a mí me dan la derivada de una función, ¿cómo hago para encontrar la función original? ¿Sí entienden ustedes el sentido de la pregunta? ¿Sí entienden ustedes la pregunta? Sí, profe, sí, señor. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Es decir, yo les voy a estar diciendo, o la pregunta siempre en el fondo va a ser, tengo esta función. ¿Cuál es la función que al derivarla me da esto? Por ejemplo, yo les digo, cojamos la función 2x. ¿A alguien se le ocurre una función que al derivarla me dé 2x? Una función cuya derivada sea 2x, x al cuadrado. Por ejemplo, yo digo, quiero encontrar una función cuya derivada es 1 sobre x. ¿Cuál función la derivada es 1 sobre x? Logaritmo natural de x. Ese proceso de encontrar una función a partir de su derivada es lo que se conoce como la antiderivación. Y es una pregunta que se plantea muy sencilla, pero ustedes se van a dar cuenta que cuando entremos en ejemplos específicos, es una pregunta que adquiere una gran complejidad. Si yo les doy una función muy complicada, ¿cómo hago para encontrar su antiderivada? Esa es la orientación de esta primera parte del curso. Encontrar funciones a partir de su derivada. Lo que voy a hacer la próxima sesión de clase es formalizar esa definición y empezar a formalizar ese proceso de encontrar funciones a partir de sus derivadas. Y algo muy importante para ese proceso es saber calcular derivadas, porque si uno no sabe calcular derivadas, no va a poder calcular antiderivadas y mucho menos va a poder calcular integrales de ciertas funciones. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Yo creo que dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase, que es el martes a las 9. Muchísimas gracias por su tiempo. Como les decía al principio, esta grabación va a quedar en Moodle. Ustedes van a poder acceder a ella para, si dado caso, quieren revisar algo de lo que se ha dicho, ya sea de la presentación del curso, o ya sea de estos cálculos de derivadas, o ya sea de esta idea incipiente de lo que es antiderivada, pues van a poder revisarlo a través del video. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el martes y que estén muy bien. Bueno, Igual, nos vemos. profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Feliz día.